Avísame si me escuchas, ¿eh? Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Luis Gutiérrez. Les damos la bienvenida a todos los participantes que se vienen conectando en esta segunda conferencia virtual, como parte, pues, del ciclo, ciclo de conferencias de actualización en tecnología del concreto que viene organizando Control de Calidad del Concreto SAC para todos nuestros seguidores en las diversas redes sociales. El día de hoy tenemos la segunda conferencia virtual con el tema carbonatación y durabilidad del concreto, el cual estará a cargo del especialista, el ingeniero Carlos Guerra Cisneros, quien es mi amigo de muchos años. Un correo bien resumido, pues, del ingeniero Carlos, ¿no? Él ha sido ingeniero químico, él es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es gerente general de Tecnocreto Consultores, ha sido o pertenece al miembro del Comité Técnico del Concreto y de Agregados de INACAL, del ACI Internacional y también del ASTM Internacional. Es docente universitario de la Universidad Católica de San Pablo y la Universidad Continental en temas de tecnología del concreto. Ha liderado las áreas técnicas de investigación y desarrollo de las empresas como Cementos Lima, Unicom, Golder Asociados, Concreto Supermix, entre otros, ¿no? Bueno, el currículum del ingeniero Carlos Guerra es muy extenso, como para poderlo detallar un poco más, simplemente le estamos dando ahí un pequeño resumen, ¿no? Bien, el esquema de la presentación del día de hoy va a ser la siguiente. Va a haber aproximadamente unos 50 minutos de exposición, cargo del especialista. Luego van a haber 10 minutos netos para preguntas de las personas que lo requieran, ¿no? Entonces les pedimos ahí que puedan escribir sus consultas por el mensaje de repente al Facebook, dejar en los comentarios, ¿no? Para nosotros poder recopilar las preguntas. No se olviden dos puntos. Primero, que el certificado para los que quieran es opcional, tiene un costo de solamente 25 soles, no es obligatorio, es para los que deseen y para ello deberían dejar sus datos ahí en los comentarios o en el grupo de WhatsApp que se ha creado, ¿no? El segundo punto es que recuerden que nosotros estamos organizando una charla mensual durante todo el año 2025. O sea, van a ser 12 charlas más nuevas con ponentes de gran prestigio, así como el día de hoy tenemos a Carlos. Las charlas van a ser generalmente los fines de mes, ¿no? Y bajo el mismo esquema que estamos teniendo. Puede ingresar de manera gratuita totalmente, simplemente conectándose al Facebook de Control de Calidad del Concreto SAC. Ok, entonces, sin mayor preámbulo, sin mayor detalle, voy a dar pase a mi amigo, al ingeniero Carlos Guerra Cisneros, pues para que pueda dar pase con su charla. Muchas gracias, Carlos, de antemano. Ahí te dejo con nuestro público. Gracias, Luis, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a tocar un tema relevante, digamos, que está asociado a la durabilidad del concreto, la patología un poco desconocida muchas veces, pero que es parte del día a día de la realidad de la construcción, no solamente en nuestra localidad, sino en todo el mundo. La carbonatación es un fenómeno que al concreto eh, lo sufre, lo padece a lo largo de su vida útil, ¿no? Y está asociado a una problemática mayor que es la corrosión, ¿no? Es uno de los mecanismos de la corrosión de concreto armado. Y es muy importante conocer sus aspectos básicos, fundamentales, y por qué es importante eh, prevenir ciertos fenómenos y luego, obviamente, tomar las medidas correctivas de ser el caso si es que hubiese alguna implicancia mayor. Vamos a dar unos aspectos básicos primero de concreto y luego entrar al tema de fondo. Durabilidad carbonatación y durabilidad de concreto es la ponencia del día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción, lo que es el concreto endurecido, qué se
conoce por concreto endurecido. Bueno, es un material, como dice la presentación, compuesto por una fase discreta, que vienen a ser los agregados, y una fase continua, que es la pasta. Si nosotros vemos a nivel macroscópico esto, como está en la fotografía, vemos que los agregados están dispersos en una matriz rodeado de pasta. Esto se ve a nivel macroscópico. Seguramente si tomamos una fotografía una semana después o un mes después, vamos a ver lo mismo. Vamos a ver la misma distribución, la misma composición y las mismas características macroscópicas. Pero a nivel microscópico está transcurriendo reacciones químicas que hacen que la matriz del concreto varíe. Esa reacción principal es la reacción de hidratación del cemento. Otra característica importante que no se ve a nivel macroscópico es que hay una tercera fase, que es la zona interfacial, que es la que rodea la, la pasta que rodea el agregado. Es la zona interfacial y que está asociado a propiedades de concreto tan importantes como resistencia, sobre todo resistencia a la compresión eh, a largo plazo, o también concreto a alta resistencia. Es la que básicamente define algunas de las propiedades del concreto, la zona interfacial o la zona de transición, también se conoce, que es una película que mide 10 a 50 micras que rodea los agregados. Entonces tenemos reacción de dilatación, la zona de transición, la evolución de las propiedades del concreto a través del tiempo, y eso depende del tiempo, temperatura y humedad, ¿no? La medida que el concreto esté sujeto a humedad, o sea, que esté curado, que sea curado, o que las condiciones ambientales también favorezcan, digamos, el contacto con el agua, el concreto va a seguir desarrollando sus propiedades en el tiempo. Es un proceso a largo plazo, no acaba a los 28 días, obviamente 28 días es una edad estándar que se requiere para los cálculos estructurales. Bien, la industria de concreto también sabemos que es altamente contaminante. En los últimos años ha habido un incremento exponencial del consumo de cemento. Ya en los últimos 30 años, China ha crecido mucho como país, está requiriendo mayores facilidades, porque mucha gente en China está pasando del campo a la ciudad, y eso demanda viviendas, demanda eh, transporte, demanda electricidad, etcétera. Demanda cemento, demanda concreto. La producción de concreto ha aumentado mucho en los últimos 30 años por básicamente el crecimiento de China. Estamos en cerca de 4.200 millones de toneladas anuales. Es una industria contaminante. ¿Por qué es una industria contaminante? Porque teóricamente por generar un kilogramo de cemento puro se emite al ambiente, perdón, una tonelada de cemento puro se emite al ambiente 900 kilogramos de CO2. Y sabemos que el CO2 es un gas de invernadero. Eh, mayormente, mayormente el CO2 está compuesto por la descarbonatación de la piedra caliza en el horno cementero. Luego viene la quema de combustibles fósiles y otro tipo de energías que están asociadas a la generación de CO2. Eh, la actividad del cemento es la octava contaminante en emisión de CO2 a nivel mundial. Y el 60% del CO2 que se produce en la generación de cemento proviene de la descarbonatación de la piedra caliza. Este, este crecimiento hasta el año 2050 se va a dar de manera constante. Vemos acá cómo ha evolucionado la producción de cemento desde el siglo pasado, el año 1926. Y vemos cómo en los últimos 30 años ha habido un crecimiento bastante acelerado, dado por el fenómeno de crecimiento de China y también países emergentes como la India, que ya tiene mayor población a nivel mundial, y la comunidad europea, ¿no? Básicamente esos aspectos. Para el año 2050, la proyección de producción de cemento estamos en 4.680 toneladas.
eh, ponemos el año 2050 porque el Acuerdo de París del año 2015 indica que para el año 2050 debemos llegar a la neutralidad del carbono. ¿Qué quiere decir con eso? El carbón, el CO2 es un gas invernadero asociado a los cambios climáticos. Entonces, sabemos que debemos neutralizar la producción de CO2. La neutralidad de carbono se refiere a que todas las industrias están obligadas a recuperar todo el CO2 que se produce en su actividad productiva para regresar a ese proceso o disponerla de tal manera de que no contamine el ambiente. El cemento, el concreto, son industrias contaminantes, generan CO2 y también están inmersas en este compromiso mundial. 190 y tantos países firmaron este compromiso, Perú no es uno de ellos, y la industria cementera y la industria de concreto está abocada a llegar a los compromisos hasta el año 2030 y el año 2050, referente a la neutralidad de carbono. El cemento, como tal, se produce en el país del siglo pasado, 1924. La primera planta de cemento en el país fue la de Cementos Lima, estaba ubicada en el Agustino, donde estaba ahora la planta de Sica, de aditivos, cerca al cementerio, el cementerio Previsto Maestro. Y luego se trasladó a Tocongo, donde está su cantera de caliza, actualmente es una CEN, Grupo una CEN. Bien, entonces vemos ahí unos picos y valles en la producción de cemento a nivel mundial y como le decía, es un producto que todavía, el cemento y en general el concreto, es un material que no ha podido ser reemplazado en la industria de la construcción, es ampliamente utilizado, no tiene un sustituto, hay alternativas obviamente para diversos tipos de construcciones, pero por su versatilidad, bajo costo, durabilidad, resistencia, sostenibilidad, es el material ideal para la construcción actualmente. La tendencia es a seguir utilizándolo con alternativas variables de disminuir el contenido de clinker con cementos adicionados y mejorar la eficiencia térmica en el horno para reducir el CO2 que se produce cuando se fabrica el cemento. Volviendo al tema de la contaminación ambiental generado por el gas de invernadero, por el CO2, el 90%, aproximadamente el 90% del gas de invernadero, 90% está asociado a la fabricación de cemento y el 10% está asociado a la producción de concreto. Entonces, el gran contaminante del concreto, si vamos, digamos, focalizándolo, es el cemento. El cemento es el gran contaminante, el gran contaminante. El 90% del gas de invernadero, producción de concreto, se debe a el cemento, a la producción de cemento. Y el otro 10% se debe a, la, a los, al acarreo de agregados, al mezclado en planta, al transporte a la obra del mixer, ida y vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, pero el gran contaminante es el cemento. Acá vemos una fotografía de un quemador en un horno cementero. Sabemos que el horno cementero, como está acá en este dibujo, es un horno circular que gira, gira lentamente para que todo el material vaya pasando de un extremo al otro del horno cementero. ¿Qué vemos acá en este esquema? Vemos la contaminación ambiental debido a la emisión de CO2 en la industria del concreto. El 90%, como se ve acá en este gráfico, el 90% está asociado a la fabricación de cemento y el otro 10% a la producción de concreto. En la producción de concreto podemos ver el transporte de las bombonas a la fábrica, la producción de agregados, el acarreo de los materiales en planta,
la producción en planta, en transporte a la obra y de vuelta, etcétera. Eso representa un 10% de la contaminación ambiental provocada por el concreto y el 90% es la fabricación del cemento. Acá en la parte baja también podemos ver el mismo detalle, ya un poquito más cerrado, 80% aproximadamente producción de cemento, producción de concreto 0,7, construcción 0,8 y hasta el largo de su vida útil 1,2 adicional de la producción de CO2 en la industria del concreto. Y hacemos un balance de materia y energía, como lo hacíamos en la universidad, un balance de materia y energía. ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo que se puede observar? Datos básicos que usan los cementeros. Eh, digamos, un documento oficial de gobierno del Perú en base a una estadística global de la producción de concreto y cemento, en este caso cemento, de acuerdo a lo reportado por las fábricas. Vemos que el consumo de energía promedio ha estado en 850 kilocal por kilogramo de clinker, un ratio, digamos, un poquito elevado de repente, pero está en promedio en toda la fábrica de cemento. La relación clinker-cemento es 0,8. Esto es muy importante, 0,8. ¿Qué quiere decir con eso? Acá se está considerando los cementos adicionados, o sea, los cementos que tienen un componente más. Un cemento contiene normalmente clinker y yeso. Si adicionalmente se le incorpora filler, puzzolana o escoria, el clinker, el porcentaje de clinker va a disminuir en, en el total del cemento. Entonces, mientras más bajo sea este valor, quiere decir que estamos usando más adiciones para diluir al clinker. Un cemento puro estaría en un ratio aproximadamente de 0,95. Acá está en 0,80. Quiere decir que en el Perú se está usando eh, una cantidad importante de adiciones para reemplazar el clinker en el cemento. Luego, el CO2, el gas de invernadero. ¿Cuánto es el CO2 que se emite por una tonelada de cemento? En este caso está en 750. En la presentación inicial se hablaba de 900. ¿Por qué está en 750? Porque obviamente al utilizar adiciones minerales permite disminuir la emisión de CO2 por la descarbonatación de la piedra caliza en el horno, por la quema de combustibles fósiles, por la energía de molienda, etcétera. Entonces acá también se nota, digamos, la disminución por el uso de adiciones minerales. Entonces acá tenemos 0,8, 750 y 850, que son datos importantes para la industria del cemento. Vemos acá el clinker, 800 kilogramos, y sale una tonelada de cemento. El 20% corresponde a adiciones y yeso. ¿Correcto? Está bastante entendible. Entonces, al año 2050, este es un gráfico de la FICEM, Federación Iberoamericana del Cemento, en el cual el compromiso es llegar al año 2050 a la emisión de 360 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. ¿Cómo estamos ahora a nivel iberoamericano? Estamos acá, digamos, en 630 aproximadamente, un poquito menos, eh, a nivel de Latinoamérica, pero acá hay un tema importante. Hemos visto que Perú está por acá, por 750. Entonces, falta todavía un largo trecho por recorrer, por lo menos para llegar al compromiso del año 2030, que es 520, y llegar al carbono, la emisión de carbono, al año 2050, 360. Todavía estamos un poco lejos, hay que avanzar mucho, ya queda poco tiempo para el año 2030, bueno, quedan 5 años en realidad, pero todavía hay que trabajar en ese aspecto. ¿Cómo bajamos la emisión de CO2? Eso es el gran compromiso de la industria del cemento. Entonces, hay tres indicadores importantes
para la industria del cemento, que implica también al concreto en cuanto a la contaminación ambiental, ¿no? 750 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento es lo que actualmente se emite al ambiente. El compromiso es reducirlo de acuerdo a la proyección que se ha hecho a la FICEM. Perú produce 10 millones de toneladas de cemento anualmente. Hay tres ejes de reducción del CO2 en el clinker, en el cemento y en el concreto. En estos tres, digamos, componentes o materiales, se debe trabajar para reducir la emisión de CO2 en la industria correspondiente. Y en el Perú hay tres compañías básicamente productoras de clinker, que son en orden de volumen, UNACEM, Cementos Pacasmayo y Cementos Yura. También está Inca Caliza, tiene su planta de clinker en menor proporción, pero también está importando mayormente. Bien, lo demás importan clinker o importan cemento. ¿Cómo está la realidad del mercado peruano? En Perú, la mayor parte del cemento se va al sector informal. El sector informal es el gran consumidor y eso, aparte de los problemas de calidad que ciertamente existen, eh, porque el sector informal, por lo menos yo he hecho estudios hace 20 años en Lima con Unicom y hace unos 6 años en Arequipa con Supermix y teníamos el mismo problema. eh, Difícilmente cumple la resistencia de diseño, el concreto informal, el concreto hecho a pie de obra, con los maestros de obra, hecho trompito. Genera un montón de producción, pérdida de cemento al ambiente, impacto ambiental, desperdicio de las bolsas, con todo el material de cemento que está, digamos, dentro de las bolsas, eh, ineficiente, pérdida de tiempo para los vaciados, eh, digamos, usando mucha mano de obra no calificada, etcétera, etcétera, muchos problemas. Pero aparte de eso, bueno, el sector informal consume cerca del poco más del 70% del cemento producido. El premezclado, alrededor del 17%, y otros contratistas alrededor del 7%. Entonces, hay mucho que avanzar en el tema de la formalidad. ¿Pero qué implica esto? Implica, como les he mencionado, ineficiencia, altos costos, baja calidad y contaminación ambiental. ¿Qué nos dice la página de Capeco? La página de Capeco nos dice que para un concreto 210, piedra 6,7 de 4 pulgadas, debemos usar 9,7 bolsas de cemento. Y esto de acá, que nos indica la página de Capeco en su libro para hacer diseño de mezclas, digamos, para evaluar diseño de mezclas, o desarrollar diseño de mezclas, esto que nos dice es una cantidad eh, que está completamente exagerada con respecto pues al concreto premezclado de las empresas formales. En las empresas formales, para hacer un concreto 210 con cemento tipo 1, se usa alrededor de 6,5 bolsas, 6,3, 6,5 bolsas. Estamos hablando de más de 3 bolsas de diferencia. Y eso implica mayor costo, mayor impacto ambiental, mayor desperdicio y, en definitiva, un proceso improductivo. Si idealmente el 100% de concreto fuese hecho con concreto formal, o sea, concreto de una concretera, obviamente, que esté bien calificada, digamos que el impacto ambiental, la emisión de CO2 al ambiente, se disminuiría enormemente, aproximadamente en un más de 20%, y generosamente un 10%, ¿no? Eso asociado también
a reducción de costos y mejora de la calidad de concreto. Entonces es una reflexión para un poco ver nuestro estado actual y lo que se debería hacer, ¿no? Si el sector informal del concreto es minimizado, es limitado, solamente, digamos, para pequeñas obras de parcheo quizás domésticas, que se hacen en otros países, inclusive con cemento o concreto embolsado. Bien, entonces, eh, si hacemos una comparación entre la emisión de CO2 al ambiente, la emisión del CO2 al ambiente de un carro, eh, digamos, de uso particular, durante todo un año, equivale al despacho de dos mixers de 8 cubos a la obra, a una obra referencial. Entonces vemos pues que la industria de concreto, eh, digamos, tiene un gran impacto en la contaminación ambiental por la generación de CO2, ¿no? Eso obviamente está asociado también principalmente a la fabricación de cemento. Si comparamos dos estructuras o dos edificaciones, una existente y una nueva. Las las edificaciones antiguas tienen, al igual que las nuevas, un costo de construcción y mantenimiento que están señaladas en azul oscuro. Y lo que vemos en celeste es el calentamiento, el calor que generan a lo largo de su vida útil. Para una nueva construcción, en construir un nuevo edificio, eh, se produce cerca de 50 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Otra cosa que podemos ver acá en este gráfico es que las edificaciones modernas tienen menor consumo de energía. Son edificaciones ecoamigables, digamos que tienen certificaciones de bajo consumo de calor, eh, de ser más amables con el medio ambiente, ¿no? Por eso vemos acá en la columna celeste que es mucho menor las edificaciones actuales que las antiguas. Pero vamos al tema de construcción, que es muy similar a ambos, ¿no? La nueva construcción genera 50 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Pero ¿cómo está distribuido? Vemos acá, si distribuimos en porcentaje la emisión de CO2, vemos que o sea, el uso de concreto genera el 40% del CO2 que se emite por la construcción de una nueva edificación. Los otros están compuestos por equipo sanitario, eléctrico, acabados, aislamiento, ventanas, ladrillos, acero, etcétera. Si disgregamos los componentes de concreto, cuál es el mayor contaminante, vemos que cerca del 80% del concreto, el contaminante de concreto, está asociado al cemento, a la producción de cemento. Y el resto son mezclados del concreto, materiales cementicios suplementarios, piedra, arena, etcétera. Si disgregamos el cemento, ¿cuál es el mayor contaminante del cemento? Vemos que es la descarbonatación de la piedra caliza en el horno cementero. Después viene la quema de combustibles, digamos, la molienda, etcétera. Entonces acá podemos ver, si hacemos digamos, una retroalimentación, vemos que el mayor contaminante en la construcción con concreto es el cemento, específicamente la descarbonatación de la piedra caliza en el horno cementero. Bien, entonces vamos a asociar esto, al ya un poquito viendo el contexto, vamos a ver cómo está relacionado con el tema de la carbonatación. Estamos hablando del CO2 y el CO2 es causante de la carbonatación, ¿correcto?
Bien, vamos entonces a ver el tema de durabilidad. ¿Qué nos dice el código ACI 201? Habilidad de concreto para resistir la acción del intemperismo, talle químico, abrasión o cualquier otro tipo de deterioro. Acción del intemperismo. Cuando hablamos de intemperismo, nos referimos a roca. Entonces estamos asociando al concreto con una roca o una piedra artificial. Los mecanismos de deterioro más recurrentes en el concreto son la corrosión en el concreto armado, y esto tiene dos mecanismos: la carbonatación y el ingreso de ion cloruro. Luego, el deterioro químico por ataques por sulfatos, o ataques ácidos, el ASR o reacción alcalde agregado, que no es muy conocido acá en el país, pero sí se han hecho muchos trabajos y están en nuestras normativas. En otros países sí ha ocurrido y está evidenciado. Hielo de hielo en climas extremos y deterioros físicos por abrasión, erosión, etcétera. De estos mecanismos de deterioro, el más conocido o el más recurrente a nivel mundial es la corrosión. La corrosión es el mecanismo de deterioro de concreto, corrosión de concreto armado, más recurrente, que sigue ocurriendo todo el tiempo a pesar de que se conoce cómo se manifiesta. Vemos algunos mecanismos de deterioros, son físicos, químicos y electroquímicos. Entre los físicos tenemos heladas, hielo de hielo y heladas nasales. Eso se refiere, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay tiempo de invierno, echan sales de hielo en las carreteras, y eso ha provocado problemas, por ejemplo, en los puentes, cuando esas a base de cloruros penetran en el concreto y ocasiona la corrosión del concreto armado. Ha habido colapso de puentes por utilizar excesivas sales de hielo. Fisuras, abrasión, ataques químicos, sulfato, ataque por sulfato, ácidos, cloruros, aguas puras, lixiviación por aguas puras, reacción álcali agregado, extingida tardía y manchas o fluorescencias o, este, o hongos en el concreto también. Y electroquímico, corrosión del acero introducido por el CO2 y corrosión inducido por el cloruro. Pueden trabajar separados, pero cuando trabajan en conjunto son más agresivos. Algunas fases típicas de los problemas de durabilidad, vemos básicamente dos etapas: la etapa de iniciación y la etapa de propagación. Esto se aplica a la mayor parte de las patologías de concreto, pero hablando específicamente del ataque por ion cloruro o la carbonatación del concreto, en la etapa de iniciación es cuando el CO2 y los cloruros van penetrando en el concreto, pero no hay daño visible, no se aprecia daño visible, se están incubando, están ingresando lentamente a la matriz de concreto a través de los poros capilares, ayudados por la humedad del ambiente, por la temperatura, penetran en el concreto, llegan al cero de refuerzo y recién de ahí empieza a desencadenarse la corrosión de concreto armado. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta recién cuando aparecen las manchas naranjas en la superficie de concreto, sabemos que hay un problema con el acero de refuerzo, pero en ese momento ya puede ser un poco tarde, o mejor dicho, los gastos de reparación, reforzamiento ya se hacen muy costosos. Entonces, la etapa de iniciación, cuando los agentes patógenos van ingresando en el concreto, y luego la propagación es cuando son visibles, cuando se aparecen las manchas, por ejemplo, de la corrosión, o cuando la ASR empieza a fisurar la superficie de concreto, o cuando el sulfato empieza pues a desgastar, ¿no? A pulverizar la película superficial de concreto, recién nos damos cuenta de que algo malo está ocurriendo, pero antes no nos damos cuenta. Si nosotros nos damos cuenta en un inicio,
en la etapa, por ejemplo, de diseño y construcción, el costo relativo de subsanar ese problema equivaldría a uno. Cuando está sin daño visible, está el agente patógeno ingresando, pero no hay todavía evidencia de nada, el costo de reparación sería como 5. Luego, cuando salen las manchas en la superficie, el costo de reparación sería como 25. Y luego, cuando hay un daño generalizado, la estructura está completamente corroída o fisurada, el costo de reparación sería como 125. Esto es lógico si yo me doy cuenta en la etapa de diseño, ante la construcción o iniciando la construcción, y cambio mi especificación técnica, me voy a ahorrar todo este costo. Si todavía no hay daño visible, pero yo sé que hemos cometido un error y lo corregimos, el costo va a ser como 5. Entonces, hay casos, muchos casos que yo podría contarles sobre estos temas, de repente en otra presentación, pero son casos reales que se toman acciones en el tiempo adecuado. Bien, acá vemos dos estructuras de concreto en la misma zona, con la misma edad. Una está intacta y la otra está completamente corroída. ¿Cuál fue el problema? Bueno, habrá que analizar muchas cosas, pero lo que podemos observar acá, que esta estructura está completamente oxidada, es acero de refuerzo. Vemos que el acero está expuesto. Podemos decir que esta zona está cerca al mar, quizás que el acero de refuerzo no fue protegido por un espesor de recubrimiento de concreto adecuado, que hubo un mal proceso constructivo, que los agregados no fueron calificados, que hay muchos sales en el concreto que han generado una digamos, corrosión masiva, que el concreto era pobre y había mucho CO2 en el ambiente y eso generó la carbonatación y luego la corrosión del concreto. Habría que investigar, hay que hacer evaluación correspondiente. Bien, entonces, ¿qué es la carbonatación? Ya hemos hablado de conceptos generales de concreto, hemos hablado del CO2 como eh, gas de invernadero y cómo la industria del concreto y cemento genera CO2, la durabilidad asociada también digamos, a fenómenos como la corrosión, y uno de los mecanismos de corrosión es la carbonatación. ¿Y qué cosa es la carbonatación? Se denomina carbonatación al proceso en el cual el dióxido de carbono que está en la atmósfera, el CO2, el gas de invernadero, que hemos hablado ya hace un momento, reacciona, reacciona con los componentes alcalinos. ¿Qué componentes alcalinos tiene en concreto? El hidróxido de calcio. En fase acuosa y da lugar a la neutralización del concreto. ¿Qué es lo que ocurre? El CO2 del ambiente, en medio de humedad, penetra en el concreto, reacciona con hidróxido de calcio, generando un carbonato de calcio neutro, bajando el pH del concreto. El concreto tiene un pH natural de 13. Ese pH se va perdiendo en el tiempo por la penetración del CO2 del ambiente. Al penetrar el CO2 en medio de humedad y ayudado por la porosidad, va avanzando en lo que se llama frente carbonatado. Este frente carbonatado, el pH disminuye por debajo de 9. Si hacemos una prueba con un indicador ácido básico llamado fenolftaleína, impregnamos, impregnamos la diamantina extraída con este indicador. La parte que aparece incolora es la parte que ya ha sido carbonatada y la parte que parece de color grosella o rojo es la parte que todavía conserva su pH original. Si este frente carbonatado llega al acero de refuerzo, genera o inicia lo que se llama la corrosión del concreto armado. Vemos acá en este esquema el acero de refuerzo, la superficie de concreto y el pH del concreto en la zona más expuesta está en un casi neutro, 7. Pero penetrando en el concreto vemos que el pH es el original de concreto, que es 13. Entonces esto va avanzando en este frente, que se llama frente de carbonatación. Y hay una ecuación que nos permite determinar el tiempo en el cual el frente carbonatado va a llegar a cero de refuerzo,
generando el potencial de corrosión correspondiente. Esta es la reacción química, que el CO2 del ambiente reacciona con hidróxido de calcio, se forman otros hidróxidos menores, sodio y potasio, pero el de mayor preponderancia es el hidróxido de calcio, el de mayor, digamos, volumen. Luego, el hidróxido de calcio se combina con el CO2 en medio de humedad y forma el carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene un pH neutro, generando lo que se llama la carbonatación. Este caso es una diamantina que ha sido extraída y ha sido impregnada con la fenolftaleína. Vemos que la parte expuesta, esta es la superficie hacia adentro, está carbonatada y está justo llegando al cero de refuerzo. Una vez que llega al cero de refuerzo, el mínimo contenido de cloruros y la humedad y oxígeno generan lo que es la corrosión. Vemos acá igualmente una diamantina, toda esta parte está incolora porque está carbonatada y la que está hacia adentro está todavía intacto. Bueno, voy a mencionar a grandes rasgos cómo ocurre, ya se ha descrito gráficamente, el CO2 penetra, reacciona con hidróxido de calcio, con la presencia de humedad, la porosidad, y va avanzando esto en un frente, ¿no? La humedad eh, ideal para que transcurra este fenómeno es del 50 a 70% en los poros capilares del concreto. Vemos acá un esquema del acero de refuerzo. La película que pasiva hasta acero de refuerzo es el óxido de fierro, que mide una pequeña película muy delgadita, que mide Armstrong. Esto lo inmuniza, perdón, eh, al acero de refuerzo contra alguna patología. Pero esta película se destruye, según vemos acá, cuando el pH disminuye. Está en la zona pasiva. Con un pH de 13, el concreto que tiene este potencial en milivoltios se encuentra en esta zona de concreto armado, está con un pH de 13. Si este pH de 13 disminuye hacia acá, hacia por debajo de 9, empieza la corrosión, porque la película de óxido de fierro es destruida, se convierte en fierro elemental y cualquier o el mínimo contenido de cloruros, mínimo contenido, el oxígeno y la humedad presente genera la corrosión cuando disminuye el pH del concreto. Y eso es generado principalmente por la carbonatación, que el CO del ambiente penetra el concreto. Bien, acá vemos un esquema del porcentaje de cloruros en base cemento y el estado del concreto. Un concreto no carbonatado requiere un alto contenido de cloruros para iniciar la corrosión. En cambio, un concreto carbonatado requiere un contenido mínimo de cloruros para iniciar la corrosión. Esto se da en una situación de humedad relativa entre alrededor del 50%. Entonces, este gráfico es bastante interesante porque nos indica cuál es el mapa de corrosión de concreto armado. A, a una humedad relativa baja, digamos, la probabilidad de que ocurra carbonatación es muy baja, y a una humedad relativa muy alta también es baja la probabilidad de que ocurra carbonatación, por lo tanto se requiere una cantidad de cloruros elevadas para generar la corrosión. Para que ocurra la carbonatación, la humedad relativa del concreto o del ambiente y el llenado de poros capilares debe estar alrededor de 60%. 70% de humedad relativa, 60-70% es un ambiente ideal
para que el CO2 que está presente en el aire penetre en el concreto y pueda generar la carbonatación. Hay otros aspectos muy importantes como la relación agua-cemento, el disponibilidad de dióxido de calcio y contenido de puzolanas. Si hay mayor contenido de puzolanas, obviamente la puzolana consume hidróxido de calcio, la velocidad de carbonatación va a ser mayor porque el CO2 del ambiente se va a encontrar con mucho menos hidróxido de calcio y va a penetrar más rápidamente. Entonces, para que la carbonatación pueda generarse de manera más efectiva, la humedad relativa debe estar en rango de 50 a 70%. Si es mayor al 70%, evita el ingreso de CO2. ¿Por qué? Porque mayor al 70% los poros capilares están cerrados con agua y el CO2 es insoluble en el agua o muy poco soluble en el agua. Entonces no puede penetrar. Y si está muy seco, está por debajo del 50%, no hay suficiente vehículo, o sea, humedad, para transportar o para poder ingresar con el CO2. Vemos algunos rasgos importantes, por ejemplo, la capa carbonatada para un concreto de alta resistencia en el tiempo va a ser más lento porque la relación de cemento es más baja, por lo tanto los poros capilares van a ser más refinados. Si el concreto tiene una relación agua-cemento mayor, quiere decir que la resistencia es menor, entonces va a tener mayor velocidad en el tiempo la carbonatación. Vemos acá, por ejemplo, relación agua-cemento con capa carbonatada para una misma edad. Vemos que la relación agua-cemento mayor, mayor carbonatación, relación agua-cemento menor, menor carbonatación, porque el CO2 va a tener mayor dificultad en penetrar al concreto cuando tiene una menor relación agua-cemento, porque sus poros capilares van a estar más refinados. Se puede estimar, se puede estimar el momento, el tiempo en el cual el frente carbonatado va a llegar al cero refuerzo a través de esta ecuación, donde X es la capa carbonatada, K es una constante y raíz cuadrada del tiempo es el momento en el cual se ha hecho la medición de carbonatación. Lo que hay que hacer acá es extraer un testigo diamantino, hacer la prueba de carbonatación con el azul de metileno y sabemos el valor del tiempo, medimos la profundidad, hallamos el coeficiente K. Luego, queremos saber el tiempo, tenemos que saber la profundidad a la cual se encuentra la barra, tenemos X, tenemos K, que hemos hallado anteriormente, y despejamos el valor del tiempo. Con eso determinamos en qué momento va a llegar el frente carbonatado al acero refuerzo. Mientras más pobre sea el concreto, va a llegar mucho más rápido. Si es un concreto de una relación de cemento menor, va a tardar mucho más tiempo porque los poros capilares van a estar más refinados. Si es una zona seca, va a tardar mucho tiempo. Si es una zona muy húmeda, también va a tardar mucho tiempo. Bien, pero hay en laboratorio, hay normas también que permiten, digamos, estimar en el tiempo el potencial de carbonatación del concreto. Entonces son cámaras de carbonatación acelerada. Acá pude tomar, estas fotos son mías. Yo las tomé cuando visité Argos en Colombia. Tienen un centro de investigación donde tenían una cámara de carbonatación y hacían ensayos. Vemos acá, por ejemplo, el porcentaje de CO2, 0,47%, que es elevado, humedad relativa alta y temperatura moderada. Eso con el fin de catalizar o hacerlo más rápido el proceso de carbonatación en menos tiempo para poder evaluar el potencial de corrosión. Vemos acá estas cámaras con otro tipo de acondicionamiento, CO2 3% y 65% de humedad relativa. Se hacen pruebas con diferentes condiciones. La idea es que el tiempo de carbonatación sea muy rápido para poder evaluar las diferentes condiciones del concreto.
esta foto es muy interesante. Vemos acá concretos con referentes relación o cemento. Se ha extraído este testigo y se le ha impregnado el indicador ácido básico fenolftaleína. Estos cilindros de concreto han sido rociados con fenolftaleína para indicar la profundidad de carbonatación acelerada, 4% de CO2, 4% de CO2. Eh, el, el ambiente contiene alrededor de máximo, estamos subiendo mucho CO2 en el ambiente, pero estamos llegando a los 400 ppm, 400 ppm, que equivale entre 10.000 a 0.04%. 0.04%. Él tiene 100 veces más CO2 en esta prueba que el ambiente. Pero lo que podemos ver acá interesante es que como un concreto con una reserva de cemento muy elevada, el CO2 ha penetrado muy rápido. La parte intacta, que conserva su pH, es pequeña. En cambio, un concreto con una reserva de cemento menor, menos poroso, menos permeable, el CO2 ha penetrado de manera ilimitada y la parte intacta es mucho mayor. Entonces vemos acá que sí hay mucha influencia en la calidad de concreto. Luego, para cementos puros, CPO, cementos puros, y cementos Portland compuestos, vemos la diferencia para son a cementos de 0,6 a 0,8, cantidad de cementos similares. ¿Qué es lo interesante de acá? Que el cemento puro tiene un coeficiente de carbonatación de 3.34. ¿Se acuerdan del factor K que hemos visto, no? Eso nos indica la velocidad de carbonatación. Mayor factor K, mayor velocidad de carbonatación. Quiere decir que el CO2 va a llegar más rápido al ácido de refuerzo. Un concreto con cemento adicionado va a llegar más rápido, se va a carbonatar más rápido. ¿Por qué? Porque el CO2 cuando empieza a penetrar va a encontrar menos hidróxido de calcio, por lo tanto va a avanzar más rápido. Entonces acá hay una dualidad de ideas. ¿Cuál es más importante como barrera protectora de la corrosión? El contenido de hidróxido de calcio que nos da el cemento puro o la impermeabilidad que me da el cemento adicionado, ¿no? Acá podemos ver cuál es el que gobierna este mecanismo. En este caso, aparentemente la barrera del dióxido de calcio es sobrepasada muy rápidamente por el CO2 porque el cemento adicionado tiene muy poco dióxido de calcio, porque lo está consumiendo, haciéndolo más impermeable, pero también menos durable para el CO2, para la carbonatación. ¿Cuáles son los efectos de la carbonatación en el concreto? Los concretos carbonatados, que han sido carbonatados en los laboratorios acelerados, han mostrado mayor resistencia. Si un concreto se carbonata, digamos, de manera artificial, la resistencia que va a obtener va a ser mayor que un concreto de curado estándar, digamos. La carbonatación, la profundidad aumenta en el tiempo y esto depende de la humedad y la porosidad del concreto. También aumenta la resistencia de atracción, también aumenta la resistencia eléctrica en concreto carbonatado y también es más impermeable. Entonces, aparentemente, lo que estamos viendo es que un concreto carbonatado en el tiempo tiene mejores propiedades mecánicas, pero, en contraparte, genera o es uno de los mecanismos importantes en la generación de corrosión, la patología. Vemos acá que la profundidad de carbonatación disminuye en la medida que el concreto tiene más resistencia, tiene menos porosidades. Es una prueba hecha en laboratorio, en un laboratorio de Colombia. ¿Qué es lo interesante acá? Lo que hemos mencionado. Vamos a ver esta columna de acá, cemento Portland puro, OPC, cemento Portland puro, un concreto carbonatado y un concreto curado estándar. Se hicieron las pruebas, luego de 90 días, y vemos que el concreto carbonatado con 2.25% de CO2 y humedad relativa de 70% de 30 grados centígrados,
vemos que desarrolla una resistencia mucho mayor que un concreto curado estándar. Esto es muy importante. Bueno, el indicador ácido básico para evaluar si la carbonatación de concreto o el frente carbonatado es la fenolftaleína, ¿no? Se prepara, normalmente se disuelve en alcohol, es un polvo que se disuelve en alcohol, básicamente un 0,2%, y se atomiza sobre la superficie fracturada del concreto, se hace una diamantina, entonces la diamantina se extrae, se aplica el indicador ácido básico, y si es incoloro, está con un pH bajo, por debajo de 9,2, y si está de color grosella, digamos, está por encima del 9,5 hasta 13 de pH. Entonces se hace la prueba con el fenolftaleína y se puede determinar la profundidad del frente carbonatado. Es bastante fácil de obtener. En el tiempo, todo concreto, como es acá en el tiempo, todo concreto se va carbonatando. Todo concreto se carbonata. La diferencia es que la velocidad de carbonatación es mayor para los concretos con una razón de cemento mayor, y también ayudado por las condiciones climáticas, hemos visto que con un eh, 60% de humedad relativa es la humedad óptima, digamos, para que pueda transcurrir este fenómeno. Se puede ver también este fenómeno a través de un microscopio, puede ser un microscopio estereoscopio, digamos, de sección gruesa, para ver la interfase y algunas características más de concreto carbonatado. Acá está esta fotografía, por ejemplo, que ha sido hecha sin necesidad de utilizar fenolftaleína. Vemos las diferentes tonalidades que se encuentran entre un concreto carbonatado y un concreto intacto. La prueba de fenolftaleína es una prueba bastante rápida y eficiente para determinar la profundidad de carbonatación. Podemos hallar también a través de la ecuación eh, correspondiente en qué momento este frente carbonatado va a llegar al acero de refuerzo, generando la corrosión en el concreto armado. Y es una prueba muy útil, digamos, la prueba de carbonatación, no solo para evaluar el potencial de corrosión de concreto armado, sino también indirectamente ver la calidad de concreto. Un concreto pobre, poroso, se va a carbonatar muy rápidamente, y eso es un riesgo permanente. Algunos aspectos que están asociados a la carbonatación de concreto armado o la carbonatación de concreto en general, la humedad relativa, hemos dicho que debe estar alrededor del 60-70% para que pueda generarse la carbonatación más rápidamente. La temperatura, con mayor temperatura, la carbonatación va a aumentar, el CO2 de la atmósfera, la concentración de CO2 es aproximadamente 0,04%, pero si hacemos construcciones, por ejemplo, para estacionamiento de vehículos, va a haber mucho CO2 en el ambiente por la combustión del automóvil, y eso va a generar una mayor velocidad de carbonatación. La porosidad del concreto, el concreto es una reforma de cemento mayor, va a ser más poroso, el CO2, CO2 y la humedad van a entrar con mayor facilidad, y contenido de dióxido de calcio, si es un concreto con cemento adicionado, va a encontrar menos barrera para penetrar el CO2, por lo tanto la carbonización va a ser mucho más rápida en cementos adicionados que en cementos puros. Bueno, el curado siempre es importante. ¿Por qué el curado? ¿Por qué lo ponemos acá? Obviamente, si un concreto es curado adecuadamente, va a permitir que su matriz sea más densa, menos porosa, más impermeable, más durable. El CO2, por lo tanto, va a tener mayor dificultad en penetrarlo, y la carbonatación se va a ver postergada. Hay algunas medidas de control que se pueden tomar para la carbonatación. Por ejemplo, si ya ha sido detectada, se puede usar barreras impermeabilizantes para impedir, es como el triángulo del fuego, ¿no? Ahí impido que ingrese el CO2 o el agua del ambiente. Entonces,
mi concreto va a tener un tiempo de vida mucho mayor. Con medidas preventivas también se podrían hacer concretos con cemento menor, un buen proceso constructivo, un buen curado para garantizar la mejor permeabilidad y también un tema importante, la protección del acero de refuerzo con un espesor de recubrimiento de concreto adecuado. Muchas veces en obra hemos encontrado espesores de recubrimiento muy delgados de unas cuantas líneas y eso obviamente hace que el CO2 llegue rápidamente al acero de refuerzo. Entonces, son temas constructivos que deben revisarse muy bien, o inclusive desde el diseñador, ¿no? Para que haya una barrera protectora. Acuérdense que el concreto es una barrera protectora del acero de refuerzo. Si la barrera protectora es muy pobre, pues evidentemente el CO2 va a llegar muy rápidamente. Bueno, esta es la última parte ya de la presentación. Eh, Estamos en un tiempo de cambios climáticos muy preocupantes y el tema de la economía circular eh, es una necesidad muy grande, inclusive en la industria del concreto. Eh, los concretos desechos de demolición de estructuras antiguas puede usarse nuevamente en concreto nuevo. Hay muchos estudios, en Europa sobre todo, en Sudamérica, en Chile, en Colombia, ya tienen normativa, Perú todavía está muy retrasado en eso, pero va a ser una obligación en el futuro utilizar concreto de demolición para concreto nuevo. ¿Cómo se relaciona esto con el CO2? El concreto es un sumidero de CO2, absorbe CO2 en todo tiempo, en todo momento de su vida útil, inclusive en la etapa post-demolición. La vida útil del concreto son 70 años, digamos. Puede absorber en ese periodo cerca del 40% del CO2 que se ha emitido al ambiente por la fabricación de ese concreto. En la etapa post-demolición y utilización nueva en el concreto reciclado, digamos como agregado, puede llegar a un 80% del CO2 que se ha emitido para producir ese concreto. Entonces, a lo largo de su vida útil, en 100 años, el concreto puede absorber hasta el 80% del CO2 que se utilizó para fabricar ese concreto. Y eso es muy interesante. Otra forma de utilizar el CO2, por ejemplo, recuperar el CO2, vemos acá un desarrollo que todavía está en estudio, utilizando una enzima anidrasa en el concreto para concreto autorreparable. Capta CO2 del ambiente, lo convierte en carbonato de calcio y me permite sellar fisuras. Es mucho más eficiente que utilizar los microorganismos que son más lentos y de poca profundidad. En cambio, esto tiene una acción muy rápida para sellar fisuras, captando CO2 del ambiente, generando carbonato de calcio. Vamos acá, como ya finalmente, luego de 6 horas, como ha sellado la fisura completamente, vemos la profundidad y es mucho más eficiente que otros métodos de concreto autorreparable. Este es un desarrollo de una industria de Canadá que se llama el Carbon Cure. Se inyecta CO2 gas invernadero, al concreto cuando está mezclándose en el mixer, en la planta. Este CO2 reacciona con hidróxido de calcio que se está formando en ese momento con la humedad y el agua, formando carbonato de calcio. Hemos visto en la presentación que el concreto carbonatado da más resistencia que el concreto curado estándar. Entonces aprovechan de ese principio para uno, bajar la huella de carbono, dos, aumentar la resistencia, tres, bajar cemento y hacer un concreto más económico, menos generador de impacto ambiental, reduciendo la huella de carbono.
Bueno, y finalmente tenemos acá otro concreto. Bueno, este es un concreto eh, sin cemento, sin cemento, es concreto geopolimérico. Concreto geopolimérico, bueno, en este caso es un desarrollo de una universidad en Australia, ¿no? Que usan fly ash, puzolanas o residuos industriales que tienen sílice amorfa, lo hacen reaccionar con silicatos y usan también eh, concreto reciclado, generando un concreto llamado geopolimérico, en el cual la huella de carbono es mínima, con propiedades similares a la de concreto estándar, inclusive con mayor durabilidad para el tema de corrosión. Algunos mitos y realidades en tema de carbonatación y durabilidad. Algunos investigadores dicen que los concretos modernos, ¿no? Digamos los ecológicos, los de baja huella de carbono, no pueden competir en costo con el concreto convencional, solamente pueden usarse en un nicho de mercado determinado, por lo tanto no son la solución al problema del cambio climático. Eso es lo que dicen algunos investigadores. Otros también dicen que el concreto que usa mucho adición mineral son susceptibles a la carbonatación muy rápida y que esto puede provocar corrosión en el concreto armado muy rápidamente comparado con los concretos eh, convencionales, ¿no? Con cemento puro. Entonces, esos son, digamos, detractores del de las propuestas de disminución de la huella de carbono utilizando técnicas nuevas, digamos, reemplazando por adiciones minerales el concreto o también utilizando concreto carbonatado. Bien, muchas gracias por su atención. Si tuviese alguna pregunta por ahí, estoy atento. Buenas, ingeniero Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición brindada. Acá los participantes, no sé si tienen algunas preguntas, pueden reaccionar levantando la mano para poder yo habilitarles el micrófono para que puedan realizar sus consultas pendientes, ¿no? O pueden por el chat de WhatsApp también mandar sus preguntas y yo les estaré leyendo al ingeniero. Bueno, ahí tenemos una pregunta de nuestro compañero Joel. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, compañero, se te escucha. Ah, ya, sí. Bueno, sí, buenas tardes. Mi consulta era, en el fierro de construcción, cuando se almacena, rápidamente se genera una capa de oxidación. Mi consulta era si esa capa de oxidación es necesario retirarla o, o en contrario, digamos, es una capa que te favorece a una protección del acero cuando ya se, que se basea el concreto en la estructura, ¿no? Ya a veces columna, viga. Bueno, a ver, es una pregunta que mucho se hace recurrentemente, ¿no? Uno cuando haga una obra, llega el acero recién de la fábrica, tiene un color característico, ¿no? Pasan 2 días, pasan o 3 días,
y ya empieza a ver, cambiar de color, ¿no? Se forma una película muy delgadita, eh, color naranja, digamos, ¿no? Es natural, es natural. La D060, el código de construcción, de control de calidad de concreto armado, indica que no es problema, ¿no? No es problema esa película, que inclusive, en cierto modo, es beneficioso para la herencia, ¿no? Obviamente, si pasa mucho más tiempo en la intemperie y ya empieza a desgastarse el acero de refuerzo, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar, eh, digamos, si es que ese desgaste puede ocasionar alguna pérdida ¿no? de trabajo entre el acero y el concreto, ¿no? Pero entiendo que en las obras no compran acero para almacenarlo largo tiempo, ¿no? Se usa muy rápidamente, ¿no? Entonces, no habría ningún problema en ese sentido. Muchas gracias, ingeniero, por el comentario. Ahora vamos a pasar con las preguntas de nuestros compañeros de Facebook que nos han brindado. Acá tenemos una pregunta de Rosberg Johnny. Nos consulta a ver si existen aditivos comerciales para disminuir la carbonatación en el concreto. Bueno, específicamente la carbonatación para disminuirlo como tal no se comercializa, ¿no? Lo que sí es recomendable para disminuir la carbonatación, como he visto en la presentación, es, por ejemplo, una relación agua-cemento menor, no tiene menor porosidad para la penetración del CO2, eh, contra lo que indica pues el tema de la huella de carbono. Hemos visto que con cemento puro hay una barrera mayor al CO2 porque digamos, hay mayor disponibilidad de dióxido de calcio. Otro que hemos visto en la presentación es usar barreras impermeabilizantes, ¿no? Para prevenir la penetración del CO2, el oxígeno o el agua en los poros capilares. Pero aditivos específicamente para carbonatación no se, no se venden en realidad como tal, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Tenemos la última pregunta de un compañero que nos dirigió por mediante WhatsApp, Oscar Casihuamán. Si el concreto demolido absorbe hasta el 80% de carbono en la construcción, ¿por qué volver a usar nuevamente ese concreto demolido si ya que contiene carbono, eso no aceleraría el proceso de carbonatación en la estructura nueva? Bueno, es una consulta que lo hace nuestro compañero Oscar en base a una experiencia que ha tenido, ¿no? No, sí está bien, muy, muy importante la pregunta. Acuérdense que el concreto demolido, de demolición, reemplaza al agregado, ¿correcto? Y el agregado teóricamente es un material inerte, neutro, inerte, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que haya absorbido, haya recuperado el 80% del CO2 y en su post-utilización, recupere ya, digamos, a un nivel un poquito mayor quizás, eh, no le va a quitar, eh, digamos, algún tipo de facultad a la nueva estructura, ¿no? Al contrario, ¿no? Más bien, ese no es el problema con el agregado reciclado. La carbonatación más bien le favorece. El problema con el agregado reciclado más bien es su porosidad. Porque acuérdense que el agregado reciclado tiene agregado y tiene mortero. El mortero es muy poroso. Entonces, en los reglamentos de Europa, por ejemplo, el agregado reciclado se recomienda hasta un 40% como máximo en reemplazo del agregado normal. En Perú todavía, inclusive estoy siendo yo ahora asesor de tesis, unos alumnos de concreto reciclado, ¿no? Estamos haciendo un trabajo con los alumnos de la UTP. Eh, entonces, sí, es correcta la pregunta, pero no es un problema eso en realidad. No le, no le genera alguna anomalía, más bien le favorece, porque va a seguir subiendo CO2 y sabemos que el agregado teóricamente es neutro y que sea un sumidero de CO2 no causa ningún problema. Más bien el problema del agregado reciclado es la porosidad, ¿sí? Que es otro tema aparte.
Ok, muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Agradecer por parte de CCC al ingeniero Carlos por su gran exponencia en el tema de carbonatación. También agradecer a los participantes que están incluidos acá en el Zoom, en nuestras redes, en Facebook, comentando también por WhatsApp. También recalcarle a los participantes que no es un tema opcional, el tema del certificado, en lo cual nos pueden pasar mediante WhatsApp, Facebook, por alguna de nuestras redes, sus nombres y apellidos con su DNI para poder brindarles el certificado correspondiente con un costo de 25 soles, ¿no? Es un tema opcional y recordarles también que cada mes nosotros estaremos habilitando una charla totalmente gratuita que estaría comentando por nuestras redes, ¿no? Agradecerles a todos y nuevamente al ingeniero Carlos por su participación en esta exposición. Muchas gracias y sería hasta la próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.